Ya, decía, justo ahí se cortó, que en el planteo tenemos el costo del inventario inicial. Pues como ya tenemos el costo alimentario inicial, que previamente ya lo habíamos registrado, lo que estaba pendiente era su cuadro. Como tenemos acá los inventarios iniciales, lo que tenemos que hacer es simplemente copiar la información. Por ejemplo, el proceso A suma 45.900 en total. La producción terminal retenida más la producción en proceso normal, 45.900. En realidad tiene un costo total de 45.900, pero esto sería el dato. En la contabilidad está eso, los 45.900. Eso es lo que nos estaba encontrando. Entonces está. Y el proceso B también tiene un costo. Aquí voy a anotar. Eso es del planteo, por ejemplo, los datos que nos da. Tengo producción terminal retenida, que es de 10.000 más 11.000, 11.600, 10.800, 18.200. Eso nos da un total de 61.600. Luego, producción en procesos normales, 13.000, 12.000, 14.000, 12.500 y 25.000. Sumado eso es 76.500. Producción averiada no tiene, entonces todo sería 0. Sumamos los totales, la retenida del proceso B más la producción en proceso normal más la averiada, 23.000, 23.000, 25.600, 23.300, y eso en total nos da 138.100. Pues aquí tenemos el costo del inventario inicial del proceso B, 138.100, que justamente en la contabilidad está eso, 138.100. Entonces estaba pendiente ese cuadro, que ya está, ya lo tenemos. Y eso mismo es lo que nos está pidiendo. Es decir, cuando estamos hablando de calcular la variación, primero tengo que calcular cuánto es el total histórico. Y el histórico se compone por el inventario inicial más los costos incurridos. Eso se llama acumulado, le restas la producción defectuosa y es el costo total histórico. Como estos son dos procesos, no va a haber producción defectuosa. Entonces es un poco más fácil. Cuando es dos procesos, en el último proceso es donde se genera la producción defectuosa. Entonces, en este ejemplo, como este es proceso A y existe un proceso B, en el proceso A no va a haber producción defectuosa. En el proceso B habría, ¿no? En el último proceso. Y acá está. Copiamos esa información. En realidad traemos esa información. ¿Dónde está el proceso A? 14.000, 12.000, 10.600, 9.300. Eso es lo que estoy llevando. Okay. Se está copiando la información. 45.600. Eso es del proceso A. Costos incurridos. Esto sale de las planillas de concentración. Tenemos del material directo, proceso A, acetil, 56.000. Tenemos benzoato, también hay que traer 61.000. 708. Ahí está. ¿Qué más tenemos que hacer? El trabajo directo, la anilla de concentración del trabajo directo. Aquí está, la anilla de concentración, 8.804,90. Costo indirecto, planilla de concentración del costo indirecto que acabamos de hacer. Aquí está, proceso a 22.000. Sí, es similar a lo que hemos hecho en el anterior tema, solamente hemos copiado los costos incurridos de las concentraciones. Básicamente es lo mismo que hacemos. El inicial igual sacamos de los balances, lo que hemos hecho. Este cuadro es de estimados, es parecido al que se llama determinación del costo unitario.
Solo tiene una diferencia, que al final no calculas costo unitario. Te quedas en el histórico. Si se fijan sus planteos del anterior tema, ese cuadro lo hicimos, pero se llamaba determinación del costo unitario. Ahora no necesito hallar el costo unitario porque ya he hecho un costo unitario con la evaluación a costo estimado. Entonces se queda en un pedazo de ese cuadro, en el costo histórico. O sea que es el mismo. Este cuadro no es nuevo. Ya lo hemos visto. La suma es el acumulado. Y decíamos, si existe más de un proceso, en este caso proceso A y proceso B, la producción defectuosa solo se genera en el último proceso. O sea que aquí no existe. Y podemos verificar su volumen de producción. No hay producción defectuosa. Podemos verificar su producción equivalente, tampoco hay. Pero en el proceso B, en el último proceso, sí hay defectos. Entonces, la producción defectuosa solo se genera en el último proceso. Por eso aquí va a ser todo 0. ¿Cómo se saca el histórico? El acumulado menos la defectuosa, que en este caso es todo 0, se va a mantener 70.000, 73.000, 708.000, 19.000, total 195.000. Veamos, tenemos 70.480 con 14. 73.708,86, está correcto. 19.404,90, 31.798,92. Vamos bien. Este dato es el histórico. Entonces, voy a copiar aquí. Esto es acetil y este es benzoato. Vamos a llevar un cuadro que se llama determinación de la variación y factor de corrección. Es decir, cómo se determina la variación y cómo se va a corregir. A ver. Primero, me pide aquí costos históricos. Los costos históricos son los que acabamos de hallar. 70.480,14. 73.000, 19.000, 31.000. Total, 195.000. Ahora me dice compáralo con el total estimado. ¿De dónde sacó el estimado? El estimado es la evaluación del proceso A. Aquí está, evaluación del proceso A costo estimado. Veamos sus totales. Esto me está pidiendo. ¿Cuánto vale en total el proceso A? A costo estimado, 62.000, 67.000, 35.000, 30.000. Eso es lo que tengo que copiar. 62.000, 67.000, 35.000, 30.000 y la suma 197.000. Ahora sí, ya tenemos el punto de comparación. Si esto es lo real y esto es lo estimado, pues vemos claramente que no es muy exacto. En algunos el estimado es más elevado que el real y en otros el real es más elevado que el estimado. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Habíamos dicho que si el costo estimado está por debajo del costo histórico, sería un costo subestimado, porque he estimado menos de lo que tenía que ser. Pero cuando el costo estimado es superior al costo real, se llama costo sobreestimado. ¿Por qué? Porque he estimado más que lo que se ha gastado realmente. ¿Sí? Eso habíamos explicado en la teoría. Pero, ¿cómo saco su variación? Sencillo. Dices 70.000 menos 62.000 me da 7.636,14. Esa es su variación. ¿Es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque si yo al estimado lo sumo 7.636, me tiene que igualar con el histórico. Y desde luego que iguala. En el siguiente caso es positivo o negativo. También va a ser positivo. Porque 67.000, que es la estimación, más la variación, tiene que igualar con el histórico.
Pero en el tercer caso no. Histórico menos estimado sale menos 16.000. ¿Qué significa? Que si yo a los estimados de 35.000 le resto 16.000, va a igualar con el histórico. Pues la variación tiene que ajustar al costo estimado. Por eso su signo puede ser positivo si le falta o negativo si le sobra. Depende. Pero más fácil es decir histórico menos estimado igual variación. Entonces, histórico menos estimado igual variación. ¿Qué signo tiene? Positivo. No importa. Esa es la variación. Sumamos la variación y nos sale menos 1.793. Significa que ese es el error en la estimación. 1.793 bolivianos en total. Ha habido un error en la estimación por esa suma. O sea que es una buena estimación hasta ahora. En el proceso A, ¿no ve? Falta el proceso B. Entonces, así es como calculamos la variación. Y con esta variación tenemos que calcular algo que se llama factor de corrección. Este factor de corrección es simplemente un prorrateo. Básicamente es prorratear. A ver. Es prorratear la variación entre los costos estimados. Es decir, lo que voy a hacer es distribuir esta variación entre todos los costos estimados. Nada más. Entonces, ¿cómo se hace cuando prorrateas? La variación dividida entre la base, básicamente. Y así es como sacamos factor de corrección. Variación entre estimado nos da factor de corrección. No se suma eso. Ahí se queda. Entonces, el factor de corrección simplemente es aquel factor que nos va a ayudar a corregir o que nos va a ayudar a distribuir la variación hacia los costos estimados para que cada uno de estos costos se corrija. Nada más. ¿Y cómo se han compuesto estos costos? Pues estos costos son la evaluación. O sea, tengo que corregir la evaluación, desde luego que sí. Se tiene que corregir la evaluación con este factor. ¿Y qué es corregir? Repartir la variación. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una repartición de la variación. Sí, nada más y nada menos que eso. ¿Correcto? Veamos solo un ejemplo, porque tenemos que ver otra cosa. Voy a borrar aquí. Voy a hacer su cuadro de ajuste de variación. Y lo voy a tener así incluso. Nos vamos a enfocar solo en el material A, para que vean cómo es y después van a ver que es fácil. Solo voy a hacer del material A. Voy a borrar todo. Se hace un cuadro donde tienes que poner la estimación, cuánto es la corrección y cuánto es el resultado del corregido. Está en 3 etapas, en 3 cuadros. Si quieres. Entonces, partes de la estimación, calculas cuánto es la variación y indicas cuánto es lo corregido. El histórico en este caso. Veamos. Material directo, acetil. Solo voy a hacer del acetil. Por ahora. El acetil tiene producción terminal transferida en buen estado. ¿Dónde están estos datos? En la evaluación. Aquí. Aquí hemos hecho evaluación a costo estimado del proceso A. ¿Cuánto había sido? 114.000. Pero yo estoy haciendo solo del acetil. Es 36.000. Anoto eso. Hay producción terminal retenida. Me fijo en la evaluación. Hay retenido. 45.600. Pero estoy haciendo el material A. Hay 14.400 sería. Copio del material A. Producción en proceso normal. Hay 9.360. Averiado. 1.980. Pérdida anormal. 1.104. En total, ¿cuánto es eso? Sumamos. Y si se fijan, estos 62.844 había estado repartido en la evaluación. Porque ese es el resultado de la evaluación. Eso es lo que he copiado.
Entonces, a eso me refería con que tengo que copiar los costos estimados, que es la base, y ahora voy a repartir la variación. ¿Cómo se reparte la variación? O sea, tengo que repartirlo a toditos estos. Nada, multiplicas el factor de corrección, o sea, 0.12 por el estimado, 36.000. Lo que está haciendo es repartir estos 7.000. ¿Cuánto le tocaría? 4.374,34. Ahí está. Dos decimales. 4.374. Ahora, otra vez, el mismo factor, pero por 14.400. Como dije, es simplemente un prorrateo. Solo que un prorrateo en un cuadro especial. Multiplico eso y me da, ¿cuánto es la variación? 1.750. Otra vez, el factor por 9.360. Ya está. Para la variada, otra vez el factor por 1980. Un error. El factor por 1980. 241. Y el último, tenemos el factor 0.12 por 1104. 134. Si yo sumo todo esto que es repartido, tiene que dar la variación. Entonces, sumamos. Y ahí está. 7.636. 7.636 con 14. Aquí hay... Ah, ya. Aquí me equivoqué. Es 2 decimales. Sin decimales estoy poniendo. Por eso salí exactos. 2 decimales quiero que me muestre. Ahí está. Ahora sí. Sale con 15. ¿Falta un centavito? No. Está de más un centavo. Entonces, al último resultado, menos 0.0. Vean. El estimado, ya hemos determinado su variación. ¿Qué hay que hacer ahora? Su corrección. ¿Qué significa? Que si tú tienes un estimado de 36.000 y su variación es positivo 4.374, lo sumas, entonces el corregido tenía que ser 40.374. En el siguiente, 14.400 más 1.700, porque esto es positivo la variación, 16.149. 10.497, 2.220, 1.238 y el costo histórico sale 70.480,14. Veamos, aquí está, 70.480,14. Quiere decir que de estimado ya he hallado su variación y ya lo he corregido y coincide con el histórico. Eso es lo que hay que hacer uno por uno, con el acetil, con el benzoato, con cada uno. Entonces, por ahora vamos a quedar acá. Vamos a hacer, evidentemente, la siguiente clase de los otros materiales, pero en función a eso es. Por si acaso, ¿alguna consulta, duda de esta parte? ¿De dónde saco la variación o el estimado o algún dato, tal vez? No, ninguno. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar un momento para abrir unos videos y conéctense al mismo enlace inmediatamente. No esperen ni 5 minutos, así, para que no se corte a media. ¿Listo? Conéctense inmediatamente, pero lo tengo que cortar un momento.